¿Ya? Bueno, buenas tardes a todos. A ver. Vale, ya estamos todos los que deberemos de estar, ¿no? Venga. He estado viendo cositas de última hora porque, para variar, cosas del directo, ¿no? El pasador, cuando ha llegado esta diapositiva, funcionaba guay, ahora dice que no le apetece, así que mola. Te gastas la pasta y después no van las cosas. Venga, bueno, como ya sabéis más o menos, supongo que sabréis de qué va mi charla, o que sea por el título, tampoco es que tiene mucha más, ¿vale? ToDevOps me da trabajo, soy auditor de seguridad, ¿vale? No sé qué os imaginaréis que venís a ver en esta charla. Después me di cuenta que tal vez era un título un tanto agresivo, ¿de acuerdo? Pero bueno, ahora le quitamos hierro al asunto, ¿vale? Entonces, pequeño spam sobre mí, a lo que ¿Esto está encendido? Vale. A lo que me dedico y todas estas cosas. Bueno, yo soy auditor de seguridad y hacking ético, que se dice que da bastante bien para el tema de las ofertas de curro y eso. Aparte, soy programador de Python, tengo alguna que otra herramienta de seguridad publicada, unas 15 más o menos, no sé, muchas, unas cuantas, escritas en Python, claro. Y estoy especializado, de hecho, en hacer herramientas de hacking. Además, organizo también saraos, conferencias, entre ellas Navaja Negra, una conferencia de seguridad informática, unas 800 personas más o menos, no es Codemotion, pero nos juntamos muchos, ¿de acuerdo? Y aparte soy uno de los que lleva el capítulo de OWASP Madrid. ¿Cuántos sabéis qué es OWASP, por curiosidad? Hostia, hay más manos de las que me esperaba, paseo franco. Pues os quiero ver cuando hagamos otro evento, ¿vale? Bueno, trabajo en Avirtone, hacemos formación especializada, asesoramos y lo que digo, hacemos herramientillas de seguridad, monitorización y demás a medida para empresas, gobiernos y cositas de estas, ¿vale? Bueno, lo primero que voy a contar en la charla es de qué no va, porque puse a pensar y digo, a ver cómo defino de qué va esta charla, porque era un poquito complicado encuadrarla por el propio concepto de DevOps, que yo lo veo, bueno, que está un poquito en varios mundos, ¿verdad? Entonces, como ya digo, como yo creo que era un tanto agresiva el título, es decir, no es que yo vea, no quiero decir que los DevOps sean gente tonta, ni inútil, ni muchísimo menos, ¿sabes? Es decir, sino más bien al contrario, que yo vengo aquí a echar un cable a lo que os dedicáis al tema sysadmin, DevOps, estéis un poquillo en este fregado, ¿de acuerdo? Vengo a ayudar, o al menos dar algunos cuantos consejillos que lo que el día a día del tema del trabajo, ya digo, son muchas auditorías de seguridad, mucho pentesting y demás, y al final la experiencia de lo que vas viendo día tras día, pues bueno, saco unas conclusiones que de forma resumida es lo que me han contado, ¿vale? Porque lo que no me gustaría es salir aquí corriendo para que me quisierais apalear al salir, entonces por eso hago este pequeño disclaimer, ¿vale? Y decir, seamos amigos. Ya dejad las cosas claras, que no vengo aquí a darle caña a nadie, ¿vale? Vamos a empezar a más o menos lo que es la chicha. Bueno, como digo, vengo a tratar de contar eso, un poquito de los fallos, muchas veces despistes y otras veces porque desconocimiento, ¿verdad? Porque malamente vas a poder arreglar o parchear algo si no sabes que tienes un problema. Esto también pasa mucho. Entonces, aunque no os dé aquí una charla magistral de cada una de las cosas, pero al menos sí un puntito de cada cosa para que sepáis que existe. Con que sepáis que existe, después vosotros podéis profundizar, vamos, yo me doy más que contento, me voy a casa, ¿vale? Entonces, y aunque sea también por encima, trataré de contaros más o menos alguna medida para mitigar esto. ¿De acuerdo? Entonces, antes de nada, ¿qué es un DevOps? Que conste que esto es mi visión personal de lo que es un DevOps, ¿vale? Esto es en teoría lo que es un DevOps. Esta foto está sacada de internet de gente que sabe más que yo, ¿vale? Entonces, es una mezcla entre developer, operator, y también se mezcla donde QA es un poquito, ¿verdad? La intersección, el término intermedio, ¿de acuerdo? Es decir, que esto es bueno y es malo en el sentido que tienes que saber un poquito de todo, pero a veces no puedes profundizar en demasiadas cosas porque básicamente el tiempo es el que es y físicamente, ya hasta que no se invente la mitosis, milagros a luces, ¿vale? Esto, insisto, es lo que más o menos debería de ser un DevOps. Así es como yo estoy acostumbrado a verlo, donde he ido, es decir, que cuando hay marrones, es decir, alguien pega un grito
rápido, llamar al DevOps, que a mí me suena siempre decir, llamar al mago, que igual te arregla un server, que te parche una aplicación, que lo que sea. Digo, centrémonos, es decir, el DevOps, el pobre, me parece que estará hasta arriba, ¿sabes? Tampoco puede... Entonces, insisto, esto es lo que yo he venido viendo, de lo que debería de ser a lo que veo, será algo así, rápido, llamar a un DevOps, alerta DevOps, rápido, necesitamos ayuda, llamar a los DevOps. Y bueno, el pobre hombre o la pobre chica que esté dedicándose a esto, se pone ahí, echa más horas que un reloj, la pobre, ahí currando, quedándose hasta las 1000 de la noche, algunos he visto que se ha quedado a dormir en la oficina, todas las horas pagadas, por supuesto, por los cojones, con perdón, ¿verdad? Eso suena, ¿De acuerdo? Para lo jodido de todo esto, que después de pegarte la currada, pero la currada, mira, que si el servidor de base de datos, que si no sé qué producción, que mira, que tenemos no sé qué historia, al final siempre acaba así igual, que la bronca se la comen igual. Esto es triste porque es decir, antes nuevamente era el sysadmin el que más marrones se comía, ahora dice DevOps, venga, ahora te comen los marrones del sysadmin y alguna cosa del desarrollador, porque el desarrollo por lo que sea no está, y además alguna movida porque yo qué sé, se ha estropeado el cuadro de luces, como eres informático, vente a arreglarlo que eres DevOps, también, ¿por qué no? ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a empezar a un poco DevOps, seguridad, hacker. Es que no he encontrado ninguna foto que me gustara más para hacker. Todas son horribles, salen todos con pasamontañas y demás. Y no sé el resto, pero yo cuando curro no llevo pasamontañas, me da un calor de cojones. ¿Vale? Entonces, bueno. Y me niego a poner una de Anonymous y de la careta esta, me niego. Ni eso, ni decir ciber. Si me dices decir ciber, por favor, tiradme algo a la cabeza. Ciberseguridad, no, caca. ¿Vale? Entonces, de hecho, los pequeños truquillos o puntos los he medio intentado estructurar poquito por concepto, usarse servidores web, de base de datos, un poquito de tema de login. La última parte que yo creo que se me ha ido la pinza, que es la parte del sistema operativo del kernel y los módulos y la inyección, pero bueno, yo lo cuento todo, ya digo, muy alto nivel, y esto es como decía Gila, yo os tiro a la pala, vosotros la repartís, ¿vale? Venga, bueno, vais a perdonar, es que, claro, si me fuera presentador todo será mejor, y viviríamos en el mundo de la piruleta. A ver si, ahí estamos, que si no os toca dar el culo y está feo. Bueno, lo primero, y que puede parecer, y en general, yo siempre que lo digo por ahí y aviso y demás, la gente me dice, no, tío, esto es un puto paranoico, es decir, eso no pasa nada, además, es decir, los banners, todos saben lo que es un banner, ¿verdad? Es decir, banner del Apache, el Tomcat, PHP, me da exactamente igual, servidor de correo, SSH, banner, es decir, tampoco tiene mucha complicación, coño, es decir, un banner, ¿vale? Y decís, bueno, ¿qué es lo que me pongo de la piel del malo? ¿Qué me interesa y por qué puede ser un banner interesante para mí? Fácil, porque me da información de lo que está funcionando dentro. Está aquí sencillito. Apache 2234. Y si te pone entre paréntesis Windows o Linux, ya lo borda, es decir, no tienes ni que buscar el operativo, ¿sabes? ¿Vale? O el Xpowered by, no sé si os suena. Si, por ejemplo, esto se llama mucho en PHP, todos los WordPress, estos se despliegan con un LAMP, siguiente, te pone Xpowered by PHP 5.5.2-1, hasta el detalle de la release te pone. Dices, hostia, qué bueno, es decir, así me gusta, que no me hagáis pensar, ¿sabes? Entonces, ¿por qué? Es decir, das información de más, das información del servidor, de las versiones que tienes corriendo dentro. Si te das información de todas las versiones que tienen corriendo dentro, la gente dedicamos a esto, nos pagan por pensar mal, entonces, como pensamos mal, es decir, directamente es, servidor banner, a ver qué le puedo sacar a esto, ¿vale? Entonces, como ahora ya de esto, no me adelanto mucho. ¿Vale? Entonces, lo primero que no se nos ocurre, insisto, desde el punto de vista del malo, cuando vemos un banner, es decir, ¿tendrá fallos? Todos los software tienen fallos, me da igual que sea servidor web, un sistema operativo o un sistema de control de misiles, lo último no lo sabemos, pero los otros sí están públicos, ¿vale? Todos tienen fallos. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, es típico, esta es la típica cabecera de respuesta. Además, esto no sería nada raro que fuera el típico WordPress que está desplegado con el LAM o XLAM ¿verdad? Es decir, que tú le haces
Está puesta la captura, pues la he cogido de internet, paseo franco, no me da tiempo a hacer un netcat, ¿vale? Entonces, bueno, te da un Apache 2.2.17 Ubuntu, detallazo. Ya, insisto, no tienes que currar ni la distro que es, la de Ubuntu, ¿vale? Y veis el Xpowered by 555- Ubuntu 7.11, además te da la versión hasta de Ubuntu. Dice, bueno, pues ya que estoy aquí, además de petarme lo que viene siendo el Apache PHP, pues bueno, ya que estoy, si no tengo nada que hacer cada esta noche, pues también me cepillo lo que es la máquina, ¿vale? Bueno, entonces vamos con lo siguiente. ¿Qué hacemos? Lo primero que haríamos sería, pues, digo, esto lo enseño para que veas que esto no es ciencia ficción ni paja mental, es decir, que esto es de verdad, ¿vale? ¿Todos sabéis lo que es un CVE? Vamos arriba, CVE, ¿sabes qué es un CVE? CVE, ¡buah! Estoy en serio, estoy sorprendido. Si no esperaba tantas manos, cojonudo. Para los que no, lo explico. Un CVE es un identificador que se le pone a un identificador único, ¿vale? Que valga la redundancia, identifica a una vulnerabilidad de forma inequívoca. Si tiene formato CVE-año, 2015 por ejemplo, guión y 5 dígitos, antes eran 4, ahora 5. Entonces, cuando tú tienes ese valor, ¿de acuerdo? Eso hace referencia a un fallo muy concreto, conceptual el fallo, por ejemplo, de Apache Tomcat, y cuántas versiones del Apache Tomcat están afectadas, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Esto es una numeración, esto es estándar, esto es público, lo lleva el NIST americano. Entonces, una base de datos que se puede consultar con toda la información, el fallo y demás. ¿Qué haces? Pues, fácil, ponemos en Google Apache 2.2.17 CVE. Complicado. Pues nada, te salen 200.000 páginas. Esta es una que te sale, que es un índice de CVEs. ¿Ves que lo he subrayado ahí? Apache TD Server 2.17. Solamente me he quedado con 2 vulnerabilidades, pero vamos, que había la tana, ¿sabes? Entonces, fijaos que la primera línea te pone un DOS y la siguiente DOS, denegación de servicio. Bueno, ¿vale? Es decir, así para empezar. Entonces, pues bueno, ya sabemos qué CVEs, buscamos uno que nos interese, que fuese el fallo que queramos aprovechar, ¿de acuerdo? Y vamos y sacamos más detalles de ese fallo. Nos vamos al Mitre y nos da el detalle del fallo de ese servidor en concreto, ¿vale? Entonces seguimos siendo que es el Apache, tal, versión. El CVSS es un valor numérico que te califica la vulnerabilidad desde 0 hasta 10 con una serie de métricas, es decir, que así no funciona, ¿eh? Es decir, te hace una serie de preguntas, oye, el fallo se puede explotar de forma remota, local, necesitas autenticación, y en función de eso te saca un scoring de 0 a 10, ¿vale? En este caso tiene un 6,8. A ver, bueno, allá abajo está, es que no tengo ni puntero siquiera. Ya que no funciona el campeón. ¡Ah! Se ha enchufado. Oh, qué bueno. Vale. Entonces, ya sabemos, ¿de acuerdo? Entonces, después de eso, ¿qué vamos? Vamos a por un exploit. ¿Qué es un exploit? Un exploit es un trocito de código, programa, llamadlo como queráis, que se aprovecha de ese fallo. ¿De acuerdo? Entonces, hay exploits que son públicos, hay exploits que no son públicos, hay exploits que se venden y hay exploits que los tienen mafias o gobiernos. Nosotros nos quedamos en los dos siguientes, a no ser que queramos aparecer una cuneta, ¿vale? Entonces, vamos a los públicos y este, por ejemplo, Security Focus. Veis que en la info no le pongo la pestaña porque es la misma información del CVS que tenemos ahí, ¿vale? Pero fijaos que lo que nos interesa es que hay una URL con un .py, es decir, ese .py solamente contiene lo que es la sintaxis para explotar ese fallo directamente. Es decir, sería tan fácil y tan chorra que bajamos el .py, lo ejecutamos y ya está. Es decir, tendríamos el DOS, es el caso del DOS. Esto es muy rollo Homer, no sé si habéis visto el capítulo este que se compra una pistola. Dice, ¿cómo funciona esto? Esto, mira, se le explica más, dice, mira, esto dispara, mira por aquí, por allí está lo que quieres matar. Pues esto es más o menos así. Tú lo pones, apuntas lo que quieres matar, la IP del servidor, y nada, te lo pasas teta, te vas a dormir, alguien no dormirá, se llevará broncas y ya está. ¿Vale? Fantástico, ¿ves? Todos ganamos. ¿Es que sí? ¿De acuerdo? Pues por esto me pagan, ¿qué os parece? ¿De acuerdo? ¿Vale? Hasta aquí el tema de los banners, por eso es importante esconder o ocultar los banners siempre que sea posible. Es decir, por ejemplo, el Apache Tomcat y demás, tienen desde configuración incluso se puede quitar el banner. ¿De acuerdo? Es de aquella forma porque si le generas un error te lo vuelca igual, pero bueno, la forma sencillota es se lo puedes hacer por configuración. El Nginx igual, se lo puedes poner por configuración. El IS, el que queráis. A mí más que ocultar el banner me gusta jugar al despiste, que esto es muy chulo.
Porque, ¿qué pasa si en vez de decirle que sois un Apache, ¿no?, le decís que sois un Internet Information Server, cuando te lo vuelque? Pues muy fácil, que al que os hace la auditoría sale loco perdido. Es decir, os trata de buscar vulnerabilidad del Internet Information Server y además le cambiáis el X powered by y que decís que es una ASP lo que sea. Entonces, tenéis un Linux corriendo en Internet Information Server con ASP. Es de mofa, pero es gracioso, ¿no? Las herramientas que usamos para analizar esto de forma dinámica no aciertan ni una, obviamente, porque muchas se identifican así. Y después te ves los logs y tienes unas risas que para qué, ¿sabes? Dicen, mira, no aciertan ni un ataque. Pero bueno, esa es una de las formas que yo recomiendo. Bueno, cuanta menos información, mejor, como siempre. ¿De acuerdo? Después tenemos los verbos HTTP, que el HTTP ya parece que depende a quién le hable, está olvidado. Y más ahora con la salida del 2, ¿verdad? El HTTP1, el 1.0, el 1.1. Es decir, tenemos depende del servidor que instaléis, vienen activados más verbos por defecto o menos. El get, el post, típico que lo tenemos, ¿de acuerdo? Después tenemos otros que nos permiten jugar de forma chula. Por ejemplo, el connect, el connect es el que usamos, el que usa internamente el sistema de proxy para conectar de otra máquina, ¿vale? Esto normalmente debería tener autenticación, pero ¿qué pasará si no tiene autenticación? Pues fácil, te conecta a un servidor HTTP y usándolo te puedes conectar a otro. Lo puedes usar, por ejemplo, de pasarela o para atacarlo, para atacar a otro. ¿De acuerdo? Eso no deberá de estar activo. El patch, el push y el put, el trace y el delete, cada uno de su nombre lo dice bien, es decir, fácil, no deberán de estar. El delete, seguro que no, ¿de acuerdo? El trace se inventó como medida de depuración, entonces, volviendo al punto anterior, no debe dar más información de la estrictamente necesaria. Entonces, según este código, el trace no deberá de estar activado. Y el put y el patch, se inventaron el put para subir ficheros y el patch, porque ten en cuenta que esto cuando se inventó HTTP, no existía la fibra, ¿vale? Entonces, subir un fichero de 1K era una tarde. Entonces, claro, si después tenías que actualizar el fichero, era otra tarde. Entonces, para eso inventó el patch, que lo que hace es subir a las diferencias, ¿vale? A día de hoy, ¿qué ha quedado esto? Que si tú navegas por put o por patch, los servidores web se comportan normalmente como un post. Es decir, que depende, si vais a Google no lo va a permitir, pero si veis una página relativamente pequeña, podéis navegar por put como si fuera un get, un post, ¿vale? Pero ¿esto qué pasa? Esto acaba desembocando, que pone aquí por el tema de listas blancas, que si tú, por ejemplo, sirves contenido dinámico, típico WordPress con PHP, ¿vale? Hay una sintaxis en que le tienes que decir, vale, y todo lo que me llega aquí me lo pasas al motor de PHP. Y una de las sentencias que te pone, si por defecto te lo pasa a todos los métodos, ¿y qué pasa si todos los métodos, ¿vale? Pero ¿y si le pasas un método que no espera? Ya digo lo que pasa. Acaba resultando que si tú le tiras un put a depende de qué servidores, en vez de ejecutarse, coge el PHP y te lo descarga. Sí, obviamente te descarga el código fuente. Entonces, pues ahí ya puedes reírte bastante. Hay una herramienta, de hecho, que es de Matías Caz, un coleguilla, que presentó en Black Hat, que se llama el HTExploit, que lo que hacía era hacer un spidering de todo un sitio y lanzaba el método potato, así que además ni existe. ¿Por qué? Porque cuando el servidor web no sabía qué hacer, usaba la regla por defecto, que es te lo vuelco el código fuente, y así se bajó muchos códigos fuentes, entre ellas con el connection string de la base de datos, todo ese tipo de cosas, ¿vale? Entonces, como resumen del tema de los verbos, siempre listas blancas. Es decir, si tú necesitas el option, el get y el post, se permiten esos, ya está. ¿Vale? Más. Algoritmo de cifrado. Para el tema, hablando de servidores web de momento, ¿vale? Tú por defecto cuando lanzas un Apache, un Nginx, y le pones un SSL cifra, pero puedes elegir algoritmos de cifrado dentro de SSL. Entonces, hay determinados algoritmos que ya se rompieron hace tiempo. Si los exploits, algunos son públicos y otros no, pero esto es como todo, depende del nivel de la organización donde trabajes. Si tú trabajas en una infraestructura crítica o en un banco, el exploit no es público, pero ya os puedo asegurar que el que quiera petar se comprará el exploit, ¿vale? Entonces, ¿de qué va esto? Pues el servidor web te da un listado de posibles algoritmos que tiene y el cliente elige el que le parezca bien. Pero ¿qué pasa si alguien se pone intermedio de la comunicación? Pues pasa lo siguiente, con el cliente negocia el algoritmo de cifrado que considere, pero con el servidor negocia el algoritmo de cifrado el más débil que hay, que normalmente suele ser un null. ¿De acuerdo? Entonces, te puede hacer un man in the middle relativamente fácil. Siempre, todo lo que digo, esto es siempre relativo, ¿vale? Entonces, como consejo, aquí es desactivar, obviamente, los nulos y los MD5, porque MD5 hace muchísimo tiempo que en teoría murió, porque tiene colisiones, y RC4 y todos los
que veáis CBC, porque el mecanismo de cifrado que lleva es rompible, relativamente fácil, ¿vale? Entonces, ¿cómo sabemos los métodos de cifrado que lleva un servidor web? Dice, bueno, pero es que nadie lo sabe, no, hay herramientas que te listan los algoritmos de cifrado que tienes. Aquí tenemos la serie del SSL Scan, que veis que dice, aceptado, mira, el RC4 MD5, el RC2, el tal, no sé qué, incluso, no, esto no tiene null, esta captura, pero bueno, normalmente te sale incluso el null, el tal, todos, ¿vale? Entonces, una vez que ya lo sabe, dice, venga, ¿vale? Pues ya podemos tirar por ahí. Entonces, para concluir un poquito esto, protegerlo, esta sintaxis de Apache. El Nginx son primas hermanas. La protección es tan simple como esto. Lo único que quiero que os fijéis aquí es que, aquí no se ve, a lo mejor no se ve muy bien, pero aquí pone admiración hacia abajo, A null, admiración hacia abajo, MD5, admiración hacia abajo, DSS. Es decir, habilítame estos algoritmos, pero esos me los deshabilitas expresamente. Es decir, la conclusión es que los que no gusten los algoritmos los deshabilites expresamente porque por defecto van todos activos. ¿Vale? Bueno, más cositas. Instalaciones por defecto. ¿A qué sale ese chiquillo? Bueno. Bueno, esto yo creo que es bastante trivial, pero ahora os pongo un ejemplo que a lo mejor no lo veis tan trivial, ¿vale? Obviamente todos los ficheros de configuración en servidores de producción, fuera. Y esto me pasa una tontería. Ficheros de licencia, README y ficheros de agradecimiento, fuera. ¿Por qué? Porque a lo mejor dentro lleva la versión del software que está instalada en el servidor. ¿Vale? Porque muchas veces me encontré en el fichero de agradecimiento, muchas gracias por ayudarnos en la versión 4.5.1, esta última de nuestro servidor. Muchas gracias, Pepito Pérez. Anda, mira, pues ya sé, gracias a Pepito Pérez, sé que me lo puedo petar. Entonces, cuanta menos información es el mismo, mejor. Lo mismo, resto de instalaciones guiadas, el siguiente. Esto para esto WordPress es típica instalación de un clic. Esto es muy típico, ¿vale? Y otra cosa que siempre se olvida es que, vale, tienes que controlar la instalación. Pero ¿y qué pasa con las actualizaciones de después? Pongo todo el rato el ejemplo de WordPress porque es una cosa muy común, ¿vale? Tú instalas el siguiente, se te queda instalado. Borras todos los README, los licencias, todo este tipo de cosas. Pero ¿y cuando actualizas un plugin, qué pasa? Cuando actualizas un plugin, te vuelve a instalar otra vez los README, los licencias y todo. Entonces estás en las mismas, ¿verdad? Eso hay que cuidarlo también, hay que tenerlo en cuenta. ¿Cómo se arregla esto? En el fondo, arreglarlo es una tontería inmensa, que es pones un htaccess o una regla en servidor que le dices todo lo que sea un readme, un licencia, tal, deniegas la conexión. Ya está, tan sencillo como eso, no tiene más. Y con eso, fijaos, ahí arriba supongo que lo veréis, que es sitio X y veis readme.html. Cuando veis un WordPress, ponedlo. Fijaos que guay, te da exactamente la versión. ¿Vale? Pero esto para la versión del core, del WordPress, pero también vale exactamente para todos y cada uno de los plugins. De hecho, podemos hacer enumeración de plugins, como por ejemplo Plecos. Plecos es una herramienta que hicimos entre un colega y yo, ¿de acuerdo? Entonces, lo que te va haciendo, te va con un diccionario del top 1000 de los plugins más populares, te va sacando la versión de cada uno de ellos. Porque una cosa, por ejemplo, de WordPress es que es tan débil como más débil de sus eslabones. Si tienes un plugin vulnerable, te petan el WordPress entero. ¿Vale? Fijaos, con que lo tengas todo hipersecurizado y por defecto, si tienes un plugin que está desactualizado, te quedas sin WordPress. Bueno, lo seguirás teniendo, pero a lo mejor contribuyes a una botnet sin saberlo, que no sé qué es peor. ¿Vale? Y la otra chorradita, típicas aplicaciones por defecto. ¿De acuerdo? Esto, por ejemplo, cuando instalas el Tonka, las aplicaciones, y demás. Y, aunque parezca otra tontería, la documentación yo lo considero aplicación, porque es lo mismo, porque lleva información, más de las que debes. ¿Vale? Y los usuarios por defecto, es decir, en el Tomcat 8 ya no pasa, pero en el 5 y 6 te ven eso descomentado, que te accedes a la administración con el usuario Tomcat y Tomcat. ¿Sabéis esto la risa que nos hemos echado nosotros con esto? Si te pones a hacer un escaneo en internet, Tomcat, y te quedas en un listado súper chulo de máquinas que puedes administrar usando el Tomcat. ¿Vale? Es decir, cuidadito con eso. Las nuevas versiones ya no, ya te lo pide, pero las anteriores, que son la mayoría, es decir, esto lo lleva por defecto de casa. ¿Vale? Bueno. Configuración, el SSH. Aquí solamente he puesto este servicio porque si no se me iba de madre. Una cosita que cuando aquí conocéis DigitalOcean o similares, ¿alguno lo conocéis? Más arriba, DigitalOcean, ¿quién ha desplegado en similares? Vale, guay. Cuando tú te despliegas un droplet, lo que es DigitalOcean, es uno de los pocos servicios en los que yo he visto que el fichero del SSH va bien puesto. Pero pocos. Tú te vas a un proveedor de hosting normal y corriente
y en el etc sshd/config, como se llama el fichero de configuración del demonio SSH, te deja activar la versión SSH V1, pues si no sabéis estamos en la V2, 2X, ¿vale? Y el SSH V1 tiene un montón de fallos. ¿Vale? Tú puedes poner un SSH muy chulo, pero si estás activado, si tienes un protocolo viejo, pues te sirve de la mitad, para que nos entendamos, ¿vale? Obviamente, denegar el acceso de root remoto, eso es trivial, casi todo lo tendréis ya. Es decir, si quieres acceder de administrador, te lo das como usuario normal y haces un sudo, ¿de acuerdo? Y te haces administrador. Y de hecho, no deberías ni de poder hacerte administrador, nunca jamás. Nunca jamás deberás de poder ser root. Haces un sudo y ejecutas lo que quieras, pero nunca deberás de poder ser administrador, o al menos no así, ¿vale? Y esto ya cada vez nos vamos un poquito más paranoicos. Permitir solamente orígenes válidos cuando sea posible. Es decir, si lo que pones el SSH para administrar de cualquier parte del mundo, no tiene lógica, pero si siempre la administras de la IP de la empresa, si puedes poner en un TCP wrappers o en el NER filter o en el firewall, como vosotros queráis, ¿de acuerdo? Es decir, no, solamente se administra desde la IP de mi empresa, si no lo vuelco, ¿vale? Vamos poniendo capas como si fuera una cebolla, ¿vale? Y ya la última, cambia el puerto por defecto siempre que puedas. Si es una máquina que solamente funciona para SSH y un poco como plataforma para entrar al resto de la red, a mí me gusta ponerle un puerto, depende de lo que nos queramos reír del atacante, conocido pero no tenga que ver con SSH, pero que en el fondo se cifre para que lo confundas. Por ejemplo, 443, que no es exactamente, pero va cifrado, ¿vale? Que es el 443 del HTTPS, ¿vale? Si lo que quieres dice, no, joder, ¿qué se le ocurre? Te pones un puerto 65.432, por ejemplo, pues a menos que te haga un barrido, ¿vale? Dice, ya que quieres petarme, al menos cúrratelo un poquito, ¿vale? Hostia, una backdoor. Bueno, seguimos. Servicios olvidados. ¿Qué es un servicio olvidado? RPC Bind. ¿Sabéis alguno de lo que es esto y para lo que vale? ¿Qué es un RPC Bind? Manos arriba, ¿alguien lo sabe? Bien, vale, bien, vale, perfecto, os lo explico, don't worry. Porque lo mejor de caso es que cualquier Ubuntu, Linux, así casi que genérico hoy en día que estaréis, y todo viene activo por defecto. Y es muy chulo porque te pones a buscar en internet y dices, ¿por qué está abierto este puerto? La gente bueno, ahí te eras conspiranoica desde que es la NSA con virus y demás, pero no, más sencillo. Es un puerto que abre, es un servicio del sistema Unix, normalmente, que da soporte RPC para otros servicios, ¿vale? Entonces, por defecto, importante, escuchan todas las interfaces. Entonces, partiendo de esta base, y que os he hecho, ofrece servicio a otros servicios, pero no os imaginéis otro servicio, una API REST, ¿no? Es decir, servicios internos de la propia máquina. Por ejemplo, el servidor de impresión, el de local, tira de RPCD. El servidor de NFS o el cliente tira de RPCD. NFS es sistema de compartición, ¿no? Incluso Samba, todo tira de RPCD, ¿vale? Pero claro, está ahí como siempre en plan, no lo voy a tocar, no va a ser que se escoñe y deje de funcionar y me tengo que quedar aquí a dormir, ¿sabes? Si no, me gusta tener vida, llamarme raro. Entonces, un atacante lo que podría hacer es, de forma remota, con un Nmap, sin ir más lejos, podría listar todos los procesos que tienes corriendo en la máquina remota. Os he puesto aquí después, si queréis, las transparencias. En ese PDF te explica muy bien cómo listar los procesos, clonarlos en local y conectarte al remoto, ¿de acuerdo? Usando ese clonado. Entonces, ¿qué pasa? Que la conclusión de todo esto es que depende del sistema siempre, como esté acabado de configurar a nivel fino, a lo mejor podemos montar el NFS que tiene montada la máquina remota, pero en nuestra máquina. Úsase que tenemos acceso a la información compartida, que, por supuesto, en principio no deberíamos de tener. ¿De Fijaos ahí, este es un plugin del Nmap. El Nmap, supongo, sabéis lo que es. Network Map es la típica herramienta de escáner de redes, que tiene plugin para todo, no va a tener para esto. Fijaos que nos hace un listado a la derecha tenemos el servicio que está corriendo con el puerto RPC, puerto interno que lleva. Si fijaos aquí de todo, desde el CMSD, status, hasta FUSE incluso, ¿no lo he oído bien? No, bueno, RUSERID, ¿vale? Es decir, de todo. Más cositas. El CVPS, es decir, este es el demonio que imprime, para imprimir. En un servidor en producción que está en un rack que no sabéis dónde, ¿de verdad queréis imprimir allí? Y si lo queréis, ¿dónde vais a ir a recoger la impresión? Que siempre interesante, ¿no? Y más si lo tenéis ahí, por ejemplo, en Europa, América. Hombre, como excusa para ir no está mal, pero podéis curraros otra mejor,
Entonces, si eso no es el caso, porque ¿qué hace esto funcionando en un servidor de producción? No debería estar funcionando, ¿vale? Y viene activo por defecto, por ejemplo, en todas las Ubuntu, viene activo por defecto, bueno, salvo las servers, ¿vale? Que es esa que no se descarga nadie porque es muy fea línea de comandos. Entonces, eso no debería de estar. Ahora, además, arranca automáticamente. Como digo, puede usarse para obtener usuarios del sistema. ¿Por qué? Porque si, a no ser que le diga lo contrario, te puedes loguear con un usuario del sistema. Entonces, si el SSH te lo protegen contra intentos de autenticación, pues trata de autenticarte con el CVPS, ¿no? Si tiene el matching con usuario del sistema, ¿por qué no? Petas otro servicio para petar un tercero. Pues una especie de pasarela para que nos entendamos. O lo que pongáis, incordiar, enviando a imprimir información donde quieras. Si alguien te cae mal y dice, venga, imprímeme 4 Quijotes. Ya mando, si es alguien, a recogerlo cuando escriba la segunda parte. ¿Vale? Y ya por último, que como todo puede tener fallos de seguridad. Entonces, volvemos a lo mismo. ¿Para qué tener algo que no estamos usando? ¿Vale? Último, DHCP sin el D. Asignación dinámica de IPs. En un servidor de producción, ¿qué pinta un servidor o un cliente? Bueno, un servidor podría tener sentido, pero el cliente, ¿qué pinta un servidor de producción? Nada. De hecho, lo único que puede generar es que os la líen. Entonces, si tenéis una IP estática pública que os da el servidor, por Dios, apagar DHCP. Que es que os la pueden liar gordísima. ¿De acuerdo? Es decir, así, a bote pronto, por DHCP, os pueden hacer o man in the middle, así como suena, ¿sabes? Muy en plan hardcore, o nos pueden cambiar las configuraciones por defecto de puerta de enlace o incluso de servidores DNS. Si yo os cambio los servidores DNS por defecto que tiene la máquina, cuando vayáis a conectaros a miservicio.com, iréis al DNS que a mí me parezca mejor. ¿De acuerdo? Entonces, desactivarlo. Si no es necesario, desactivarlo. Y nuevamente producción nunca jamás suele ser necesario. ¿Vale? Pero como viene activo por defecto, ahí en el 67, es verdad. Es un número pequeño, bonito, pues lo dejamos. ¿Qué más da? Además, como viene en UDP, importante esto, cuando haces un netstat, menos los parámetros que le pongas, normalmente siempre suele olvidar poner los parámetros de también lo que va por UDP. Y lo que no va por y parece como si está por UDP, como no tengo conexión, parece que no existe. No, ojito, que con un paquete os la lían. ¿Vale? Más cositas. Servicios abiertos. Subimos un poquito a lo mismo, es decir, no todos los servicios deberán de escuchar todas las interfaces. Si tienes una máquina en la que tienes, aunque no deberías, pero vamos a que tienes que tenerlo así, el front, el back y la base de datos en la misma máquina, ¿vale? Porque, bueno, es un servidor pequeñito, no tienes pasta, por lo que sea. La base de datos no deberá de estar escuchando Internet. ¿Para qué? Si está todo en local, ¿vale? Si la pones a escuchar Internet, lo mejor te puede pasar es que te la tiren, ¿vale? Y aún dices, venga, tengo en diferentes máquinas dentro de mi red interna la base de datos. Bueno, me parece bien, pero igual no la pongas a escuchar en todas las interfaces. Ponla a escuchar en la IP de tu red interna, ¿vale? Lo que pasa es que esto normalmente es más fácil a 000, venga todo, que es gratis. Es decir, cuidadito, que aunque tenga un protocolo pseudo binario en la comunicación, hay herramientas que rompen esto. Es decir, que te puedes craquear en remoto lo que es la contraseña de base de datos, ¿vale? Y bueno, lo que he dicho, no deberán ser públicas. Y siempre, como pongo en los contenedores de aplicaciones, un poquito refiriéndome a Tomcat, aunque esto es opinión personal, yo creo que no debería de estar un Tomcat directamente expuesto a Internet. Un Tomcat es un contenedor de aplicaciones. Deberá de tener un front para que le sirva primero los estáticos, porque el Tomcat no lo hace bien, para eso está otro software que lo hace mejor, me da igual que es un H, un Nginx, incluso un Apache. Y aparte, es decir, tienes acceso, el Tomcat puede estar corriendo un montón de aplicaciones. Entonces, si les pones a Internet, como te caiga una, te quedan todas. De la otra forma es mucho más complicado, porque tienes una barrera intermedia. ¿Vale? Y esto es opinión personal. Yo no lo haría. ¿Vale? Esta cosita, que está ahora muy de moda, el tema de los broking y mensajería, esto supongo que os suena, ¿no? Es decir, he puesto los 3 motores más conocidos, Redis, Rabbit y 0MQ, ¿de acuerdo? Que tú los pones a escuchar y por defecto todos ellos se quedan escuchando en todas las interfaces, pero parece que, como hablan una cosa rara, AMQP en el caso de Rabbit, su historieta en el caso de 0MQ y Redis su pseudolenguaje, este que usa también, parece, esto no es HTTP, esto no pasa nada que lo pongamos así. Es decir, esto exactamente, si tú lo pones en IP pública, puedes entrar.
pero entrar y además te lo puedes pasar teta. Porque imaginaos, normalmente para lo que se suele usar es una de ellas, redistribución de tareas, en el caso de la mayor distribución de tareas, ¿y qué pasa si yo me pudiera conectar a un servidor, a un broker? Es decir, lo primero que se me ocurre es que una vez que lo identificas puedes hablar su idioma. Si tú lo hablas puedes ver las tareas que se están enviando. Es decir, no sabes dónde irán, pero puedes ver las tareas que se están enviando. Y dices, vale, pero igual que puedo ver, ¿por qué no mando una tarea? A ver qué pasa. Es más, ¿por qué no mando 10.000 millones de tareas? Me da igual, si la CPU la paga otro, ¿sabes? ¿Ves? Cuidado con eso, ¿de acuerdo? Que aunque uno esté hecho en Erlang, otro en C y otros dos en C, van rápido, pero no hacen milagros, ¿vale? De hecho, como no, tenemos el Nmap, que fijaos tiene un script expreso para Redis, que si no está securizado, aparte que esté escuchando de forma pública, por favor ponle SSL, contraseña, estas cosas. Además, es decir, un poquito de amor al software, por favor. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos lo que podemos listar, ahí en el puerto por defecto de lo que es un Redis, podemos listar hasta la versión exacta. Y si es de 64 bits o 32. Mira qué chulo. Incluso el ID del proceso en el unit donde está corriendo. Es decir, esto es como lo que decía de los servidores, vas sumando. Como no tienes prisa, ¿no? Si quieres hacer un APT, que es un ataque dirigido, vas sumando, y como dices tú, cuando el día que tenga toda la información y lance un ataque, es decir, se va a cagar aquí todo Cristo. ¿Bueno? Entonces, pero igual que para Redis, también tienes otro para Rabbit. Bueno, para 0MQ también los hay, pero no, al menos yo no he encontrado plugin en la rama estable de Nmap. Lo sacarán, pero dónde está, pero también lo podemos hacer exactamente igual. Es decir, fijaos, esto nos da incluso el modo de funcionamiento de Rabbit y todo. Porque Redis sabéis que se puede usar para más cosas, pero Rabbit en principio no estaba pensado para eso. ¿Verdad? Bueno, Mongo, no tengo nada en contra de Mongo, así en principio, ¿de acuerdo? Pero lo mismo, es decir, el mismo discurso, tener cuidado en las IP donde escucha, etcétera. Pero lo que sí estoy viendo, lo que es una tendencia que está pasando, cuando baje Raúl me va a pegar un palizón, que fue el que me lo enseñó la primera vez, y Víctor otro, que es el que va a hablar de Mongo. ¿Qué pasa? Esto es como todo, no hay nada malo en usar nada. El problema es cómo se usa. Si tú pones un Mongo en un puerto, ahí es puesto internet sin securización, ni sin SSL, sin nada, está vendido como siempre. Pero, ¿qué pasa? Lo mismo, parece que como NoSQL está de moda, es decir, y Mongo en concreto se puede poner a escuchar y te presenta su API REST, a la que tú puedes usar directamente, te quitas toda la parte de back, ¿verdad? Es decir, ¿sabéis de qué os hablo? A ver, fijaos. En Mongo podemos hacer esto. Tú te pones ahí el servidor, lo pones configurado con una especie de su API REST que tiene y directamente, ¿qué pasa? Solamente tienes que picar la parte del front. Bueno, aquí tiene Node, pero depende y cómo, incluso no será necesario. Puedo decir, te puedes picar tu front y directamente tiras de Node y ya está. Que después de que me lo contara Raúl ya lo está mirando y además hay un montón de sitios que lo hacen. ¿Qué pasa? Que obviamente la autenticación no existe. Es decir, o más bien nula, es decir, porque ciertas informaciones de la sesión y demás que deberá tener el servidor, la pieza intermedia normalmente se les olvida. Entonces, un poquito solo, y ya la conclusión de todo esto, es que no hay que fiarse nunca, o no tanto, de todo lo que tiene por defecto en Mongodb funciona. Es decir, que es un poquito también de lo que os estoy explicando en general, ¿vale? Más, cachés. El memcaché, supongo que lo conoceréis, prácticamente todos, ¿verdad? El memcaché, no sé si lo sabéis, probablemente sí, que no lleva autenticación. Está pensado para meter información y recuperarla muy rápido, pero ya, si no le pides más. Eso sí, eso lo hace que te cagas, pero ya está. Pero si además no metemos cachés, IP, puerto, meto y saco. Pero, ¿qué pasa si un usuario consigue hacer una conexión al memcaché? Puede leer información de cualquier caché, de cualquier objeto o tipo de información que se haya metido ahí, sea del usuario que sea. Entonces, lo mismo, esto hay que usarlo con cuidado, ¿de acuerdo? Es decir, aparte que no debe estar expuesto a internet, como siempre,
Hombre, lo que deberíamos de hacer, si tenemos aplicaciones diferentes, que queremos que usen Memcache, debemos tener dos Memcache diferentes, porque como una de las aplicaciones nos la peten, ¿de acuerdo? Es decir, pueden usarla para leer todo el Memcache, si es compartido. Entonces, cuidado con esto. Es decir, cada Memcache con su aplicación. Porque si no, insisto, al no haber autenticación, feel free. Redis, que también lo hemos visto antes, pero Redis, punto de uso que tienes para ser usada de caché, clave valor, ¿vale? Va muy rápido y va en general bastante bien, pero aparte del mismo problema de puertos y demás, lo mismo, tiene Data Store que deberán de ser separados con usuarios y contraseñas diferentes. Este sí que permite autenticación, entonces ya que lo permite, vamos a usarlo, ¿de acuerdo? Y lógicamente te permite separar los Data Store, ¿vale? Pero además hay que poner otra, como otra capa más de seguridad o de problema, como queráis, porque Redis tiene su propio lenguaje de consulta. Lo que pasa es que normalmente el framework que usamos no lo enmascara. Pero ¿qué pasa si una de las aplicaciones el almacén de información es compartido? ¿De acuerdo? Una de las aplicaciones peta, no nos podemos conectar, pero sí podemos modificar el lenguaje de consulta. Es texto claro. Si le enviamos un lenguaje de consulta y podemos recuperar toda la información que haya en Redis no securizada, ¿vale? Entonces, es más o menos como el Memcache, pero otra vuelta de tuerca más. Sí, no es por nada, sino porque es más complejo que Memcache. Y cuanto más complejidad, más problemas. ¿Vale? Rendimiento. Como estoy soltando la chapa, os voy a contar un chiste, fíjate. Hay 2 minutos de relajación, que me quedan 5 minutos. ¿Vale? Venga. Oye, qué chistaco. Venga, ya está. Mi novia que me está viendo la cariño, es que si no pongo el chiste parece que me falta algo. Pero no lo he dicho yo, lo han leído ellos, ¿vale? Venga, ya, tontería aparte, continuemos. Bases de datos. Bueno, roles y credenciales. Obviamente las credenciales root no es una buena password, absolutamente para nada, ni siquiera para la tontería más grande se puede imaginar. Hay por ahí estadísticas de los usuarios de la base de datos que con root, os echaríais unas risas interesantes, ¿de acuerdo? Limitar el acceso de la administración al sistema local, que no se pueda administrar desde fuera, me parece lógico, pero es que a lo mejor hay muchas cosas lógicas, pero como yo he visto tantas cosas ya no me parece tan lógico, ¿sabes? Entonces, pero bueno, y no exponer la base de datos a internet, lógico también, ¿verdad? Pues no. Y cambiar el puerto por defecto siempre que se pueda. Porque por defecto siempre vas a buscar los puertos, no sé qué es el 336, no sé cuál, el de MySQL en concreto, si podéis cambiar el puerto, mejor, ¿de acuerdo? Y restringir los accesos. Esto ya depende todo el nivel de paranoia que tenga cada uno, ¿de acuerdo? Es decir, imaginaos la típica cuando despliega la primera vez una aplicación, la propia aplicación construye su base de datos, las tablas de la base de datos. En ese caso, vale, creamos la base de datos, con la aplicación generamos todas las tablas, con el usuario que tiene privilegios para hacerlo, pero después de ese momento cambiemos el usuario. El usuario no tiene que no debe de poder crear tablas nunca más en ese sistema hasta que no haya una actualización. Cambiar ese usuario, ¿vale? Porque si por lo que sea tienes algún tipo de inyección en lo que es el aplicativo, si los podrán seguir creando tablas. Después podemos seguir hilando más fino, si queremos, y ese usuario le podemos limitar crear tablas, acceso solamente a determinadas tablas. Y ya en plan enfermo, depende de qué sitios es lo suyo, se pueden filtrar los permisos a nivel de tabla. Es decir, por ejemplo, esta tabla solamente deberá de poder hacer un select, no un insert. En esta solo deberá de hacer un insert y no un select. Fijaos, puede parecer incongruente, pero aquí solo puedes insertar, no puedes leer lo que hay. Si depende del nivel de paranoia que queramos, si podemos hacerlo a ese nivel. Si es un sitio bastante crítico, deberá de hacerlo, ¿vale? Bueno, scripts vulnerables. Fallos de seguridad en el código, cuidadito, y esto estoy cansado de verlo también, bueno, esto es un script rapidillo, lo subo a producción y se arregla. No, si a lo mejor se arregla, yo no lo discuto, pero después borrarlo, tío, ¿sabes? Porque es que además normalmente suele ser, pongo mi web / lo que sea, mi script guarrero.php que me arregla el mundo. Pero ¿qué pasa si lo ejecutas otra vez? A lo mejor te la harían, ¿vale? Sí, o a lo mejor tiene algún parámetro, que un script guarrero normalmente se corrige más bien poco, pero es que además yo he visto por ahí cosas que se usa para actualizar y lleva parámetros, y los parámetros llevan SQL injection y cross-site scripting. Son 2 ataques de inyección, ¿vale? No me da tiempo a explicarlo. Y ya lo último, el log injection, que hay que tener mucho cuidado con él, porque
De poco os vale que pongáis un Kibana de la muerte, un correlador de los de la muerte, todo lo que queráis en la aplicación de un log injection. Un log injection básicamente es una cadena de texto que si tú quieres loguear, si le metes, por ejemplo, el contrabarra, en el contrabarra R te vas a la siguiente línea y sigues escribiendo el log, cortas el log, ¿de acuerdo? Cuando eso se vaya a correlar, la correlación no se va a hacer bien. Si alguien te está haciendo un ataque, ¿de acuerdo? Es decir, lo que quieres, obviamente, que no entiendas o que el log se descuadre para que al final no lo pilles. Es una de las cosas que se suele hacer, ¿vale? Todo este tipo de cosillas, cuidadito. Sobre lo de, hay más, pero de log injection lo veo más que cuadrando en este contexto. En OWASP tenéis todo el resto de inyecciones y demás, ¿vale? Y ya el último, a nivel de sistema operativo, ¿de acuerdo? Si estáis acostumbrados a ver tíos así, porque es que nos ven mutados, de verdad. No, que cada uno me parece bien, ¿sabes? Pero yo veo, dice, mira, como en casa veo eso, yo qué sé. Bueno, da igual. Sistema operativo. Cositas a tener en cuenta. MD5 y SA1 no son seguros para cifrar contraseñas. Ya hace muchos años que se rompieron. Cuando digo se rompieron, significa que se pueden generar colisiones. ¿Qué es una colisión? Una colisión, como se cifra en un sistema operativo, es tienes un texto, le pasas una función de hash MD5 y con el hash que tienes guardado, porque se almacena en hash, comparas. El MD5, es decir, el texto hasheado o cifrado, ¿coincide con el que tengo almacenado? Sí, no. Si es que no, no te logueas. Si es que sí, te logueas, ¿vale? Pero cuando hay una colisión, significa que para dos textos de entrada diferentes te da el mismo hash, ¿vale? Se llama una colisión. MD5 hace muchos años que se generaron colisiones, que se lo digan a la DGT, que la gente se quitaba las multas así, porque se me firmaban con MD5, ¿vale? Tú puedes comprobar que no, yo puedo otra foto que de otro MD5, ese no soy yo, ya se ha cambiado, ¿vale? Y SA1 ya hace menos años, pero también se rompió, por el mismo tema, ¿vale? Recomendación, SA512. El que os pete un sistema SA512, en serio, se merece lo que tengáis. Es así. Y lo invitéis a una cerveza, ¿vale? Más cositas. Política de contraseñas, ojito, y sobre todo, si es un servidor que se lo toquéis vosotros, le ponéis 50 si queréis, pero cuando vais a tratar con usuarios y queréis implantar la política de contraseñas a nivel de la empresa, ¿de acuerdo? Es decir, muy corta está mal, pero muy larga y cambia, no, es que yo soy un puto paranoico con perdón y cada semana hay que cambiar la contraseña, ¿sabes? Entonces es cracking por usuario, porque al final pasa esto, que os vale de lo mismo, para nada. Entonces hay que encontrar el equilibrio. Es decir, de nada te vale una contraseña de 25 dígitos y la te apunta por ahí y la van diciendo en voz alta, que algún sitio y lo van diciendo, una cosa intermedia, ¿vale? Pues comando de sistema operativo. Cuando, y esto ya cualquier doble que despleguéis o sistema que despleguéis, me da igual, ¿os habéis planteado alguna vez que para qué quiere un usuario el GCC? Ya lo digo yo, para nada bueno. Si un usuario normal que tiene acceso al sistema, es decir, y dice, ¿tú qué haces? No, yo es que soy maquetado al web y subo el HTML, ¿entonces para qué coño quieres el GCC? Te digo que normalmente para nada bueno, normalmente cuando entras a un sistema, después de vulnerar todo, es decir, y llegas al nivel de sistema operativo, o te da una shell remota por lo que sea, GCC, te es un exploit, con GCC lo compilas y te quedas, oye, tan campante. Entonces, limitar los comandos, es decir, el software del sistema operativo, lo que se puede hacer. Incluso, a mí me gusta, directamente lo borro. En un sistema de producción no deberás de compilar nada, lo compilas en otro sitio y lo subes a posteriori, ¿vale? Pero, por ejemplo, un netcat, todos saben lo que es netcat. Sabéis que con netcat y una línea se puede hacer un troyano inverso, ¿no? Si sabéis que en netcat, -L, se ponen de escucha, ejecutas un bash, tienes una shell inversa. Es decir, no necesitas un netcat en producción, no deberás necesitar un netcat. ¿Por qué tienes un netcat? O un exedit. Si alguien te quiere editar un fichero en hexadecimal, lo mismo, no es para nada bueno, ¿vale? Y ya por último, tema del sudo. Depende del sistema, el sudo yo no lo tendría ni activado. Porque un usuario que va a subir un HTML, ¿para qué quiere hacer un sudo? Para lo mismo, para nada bueno, ¿vale? Entonces, la lista, si yo tengo una lista, no mía, sí, pero la lista de comandos puede ser muy larga. Esto una tarde que dice, no tengo nada que hacer, yo pues te hace la lista, ¿vale? Puede ser muy larga, hay listas por ahí, es decir, cuidadito con los comandos que están activados por defecto, ¿vale? Otra cosita, protocolos de red inofensivos, el ICMP. El ICMP, bueno, ICMP, un pin de toda la vida, Dios, ¿vale? El ejemplo más tonto, pero el que te dice, bueno, desactivarlo, bueno, pues te puede localizar en la red. Entonces, bueno, me digo que me localizan en la red o incluso lo uso para sistema de monitorización. Si lo usa de sistema de monitorización, autoriza solo ciertos orígenes y meterlos en el firewall, ¿vale?
Pero además, y esto es lo que ya, yo creo que poca gente se lee el ICMP, pero hay ciertos tipos de ICMP en los que muchos de los operativos contestan. ¿Por qué? Porque no le han dicho lo contrario. Entonces, aunque sea un poco regulero, ¿de acuerdo? Hay el tipo 15, el tipo 14, tú o el tipo 13 incluso, se lo tiras a un servidor y te da el hostname y la hora del sistema, el ICMP, que de hecho se inventó para eso ICMP, para este tipo de cosas, para hacer control de flujo y control de sistema, ¿vale? Claro, lo que pasa es que te tiro un ICMP tipo 15 y dices, a caña no me vas a invitar entonces, ¿no? Vale. Entonces, cuidadito con esto. Bueno, que lo que puede parecer muy tonto, después no es tan tonto. ¿Vale? El IPv6. ¿Algunos sabéis IPv6? Más o menos, aparte de que es un protocolo que existe y que se debe haber implantado en 2012. Sí, ¿no? ¿Cómo es un IPv6 que no es 192.168? Yo tengo la teoría, se le fue la pelota cuando lo hicieron. Bueno, el tema, todo esto, es que todos los sistemas operativos lo traen activo por defecto. ¿De acuerdo? Acordad de Windows 7 cuando salió, que te trae IPv6 activo por defecto, todas las tarjetas de red con un paquete le hacías un DOS, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Pero todos los operativos los traen activos por defecto. Por ejemplo, si vosotros desplegáis lo que es DigitalOcean, todos estos sitios, aparte de IP pública, IPv4, te dan IP pública y IPv6. Pero configuréis los firewalls para IPv6, porque las reglas no valen, la mayoría. No puedes filtrar por un origen, decirle, no, solamente dejo que se conecten, o no dejo que se conecte la 10.0.0.1. Ya, pero si te hacen petición por IPv6, ¿qué? El firewall se configura diferente, pero el IDS se configura diferente, ¿de acuerdo? Y la mayor parte de las cosas se configura diferente, el operativo se configura diferente para la IPv6. Y hay decenas de ataques para IPv6. Y esto IPv6 de verdad es un completo desconocido, ¿de acuerdo? Entonces, si tenéis claro que no lo vais a usar, esto es como, ¿cómo sé que no lo voy a usar? Muy fácil, ¿lo has echado de menos hasta ahora? No, entonces que no lo usas. Mira qué sencillo, desactivarlo. Ya está. Bueno, y ya lo último, a nivel de kernel, ya quedó en desuso aquello de me voy a compilar el kernel porque soy un hacker y mola, o porque, bueno, yo qué sé, me gusta ver la consolita esta azulita, vas seleccionando las opciones, aquello quedó en tiempos A. O te bajabas un Agento, una Slackware o algo así y te compilabas el kernel. Ahora, como tú te bajas el Ubuntu, que el extendido 4 va bien, el kernel a partir de 3 no va nada mal, y más, ¿para qué no me hace falta? Bueno, me compro en vez de un i7, le compro 4 cores y ya está, no hay problema. ¿Vale? ¿Pero eso qué implica? Implica que hay muchos módulos que vienen cargados por defecto. Módulos que, como todo, probablemente ni sepáis que están cargados. Si no sabéis que están cargados, cuanto menos los servicios que abren. ¿De acuerdo? Uno de ellos por defecto que se carga es el IPv6. Pero, por ejemplo, SCTP, ¿sabéis qué protocolo es ese? Sistema de control, flujo y demás, pues también viene cargado por defecto. Y dirás, ¿y qué más me da? Pues no pasa nada, tú puedes usar el Nmap, analizar protocolos y saber el operativo que hay por detrás, ¿de acuerdo? Analizando el protocolo que vosotros no sabéis que teníais. ¿Vale? Aquí el kit es que no sabéis que lo teníais. ¿Vale? Además, como tienen que ser genéricos para que funcione cada PC, normalmente cuando tú compilas con GCC o con el compilador que vosotros queráis, siempre le pones medidas de seguridad a la compilación. Es decir, le pones que te ponga un canary, le pones que le ponga que te aleatorice. Pero me ha dicho que tenga 15 de margen. Ah, bueno, pues nada, ¿puedo ponerlo a 3 leyes y ya acabo? Vale, ya está. Y una frase, solamente una última frase. Resumen de los módulos del kernel, que básicamente lo firméis, que es el kernel te lo permite, firmar los módulos. Que cuando se va a cargar un módulo que no está firmado, no deja cargarlo. Porque si no, cualquiera os puede cargar cualquier módulo en el kernel. Y dicho esto, pues nada, pues lo pensaba que tenía más tiempo, así que ya está. Ya está, muchas gracias, caballeros. Perdona, tío, pensaba...